En el verano de 2023, un equipo de documentalistas en los Archivos Nacionales de College Park, Maryland, hizo un hallazgo que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre la fotografía de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como una simple digitalización de material naval terminó convirtiéndose en una investigación obsesiva que consumiría meses de sus vidas y que pondría en duda la propia esencia de la evidencia histórica. El aire acondicionado zumbaba con pesadez cuando la doctora Sarah Mitchell, una historiadora de 34 años experta en fotografía bélica, abrió con cuidado un carrete de celuloide fechado el 15 de julio de 1943. La etiqueta, escrita con tinta azul casi borrada, decía simplemente, USS Hornet, Pacífico. Lo que estaba a punto de descubrir transformaría para siempre su forma de entender la documentación de guerra. Destellos antes de continuar con esta impactante revelación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita campana. Aquí te contamos los misterios históricos más perturbadores y los descubrimientos que los grandes medios no se atreven a mostrar. Las luces fluorescentes del archivo parpadeaban mientras Sarah enhebraba con delicadeza la frágil cinta en el escáner de digitalización. A su lado, Marcus Chan, un archivista digital de 28 años, ajustaba la máquina, mientras el supervisor, Robert Hawthorne, un exhistoriador naval de 67 años, observaba con sus inseparables gafas de montura gruesa. Había visto miles de grabaciones de la guerra, pero nada podía prepararlo para lo que aparecería en esa pantalla. Las primeras imágenes parecían normales, marineros en cubierta, el imponente casco del USS Hornet, jóvenes uniformados de blanco cumpliendo sus tareas bajo el sol abrasador del Pacífico. Todo era rutinario, casi aburrido. Documentación estándar, murmuró Marcus, mientras revisaba las lecturas técnicas. Sarah asintió, tomando notas. Había catalogado cientos de cintas idénticas, hasta que, de pronto, algo la hizo detenerse en seco. Exactamente en el minuto 2:37, un marinero en el fondo giró hacia la cámara. Al principio, su rostro estaba cubierto por la sombra, pero al dar un paso hacia la luz, se reveló con nitidez. No tendría más de 20 años. Saludó alegremente con la mano, sonriendo con una sinceridad desarmante en medio del horror de la guerra. «Páralo ahí», ordenó Sarah de golpe, con una tensión en la voz que hizo que los dos hombres levantaran la mirada. Marcus pulsó el botón y la imagen se congeló en aquel gesto. «¿Qué pasa?». Sarah se inclinó hacia la pantalla, con el corazón acelerado. «Miren su rostro, de verdad, mírenlo bien». Robert se acomodó las gafas y se inclinó hacia la pantalla. El rostro del marinero era nítido, mandíbula cuadrada, ojos brillantes, y una cicatriz inconfundible que bajaba desde la sien izquierda hasta el pómulo. Pero lo que hizo que Robert contuviera la respiración no fue la cicatriz. «Eso es imposible», susurró. Marcus, confundido, miró a sus colegas. «¿Qué se me está escapando?». Las manos de Sarah temblaban cuando abrió una carpeta gruesa sobre el escritorio. Su voz apenas era un murmullo. «Marcus, a este marinero ya lo he visto antes». Sacó una fotografía oficial con sello de la Marina, fechada el 3 de marzo de 1943. En ella aparecía el mismo rostro, la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos brillantes, la misma cicatriz. «Este es el teniente James Morrison, del USS Arizona», dijo Sarah, ya con un tono firme aunque cargado de incredulidad. «Fue dado por muerto en Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. El silencio se apoderó de la sala. Solo se escuchaba el zumbido del equipo de digitalización. Marcus alternaba la mirada entre el retrato y el fotograma detenido, eran idénticos hasta en los más mínimos detalles. «Debe de haber una explicación», balbuceó Marcus, sin convicción. «Quizá un hermano, un familiar». Robert negó lentamente con la cabeza. «Lo recuerdo bien de mis años en los archivos de la Marina. Morrison era hijo único. Sus padres murieron en un accidente cuando tenía 17 años. No tenía familia». Sarah dejó caer la foto con manos temblorosas.
Entonces, ¿cómo demonios aparece de pie en la cubierta del USS Hornet, 8 meses después de haber muerto en Pearl Harbor? La pregunta quedó suspendida en el aire como un peso invisible. Afuera, el calor veraniego de Maryland hacía vibrar el asfalto del aparcamiento. Pero dentro del archivo, los 3 investigadores sintieron un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Marcus rompió el silencio avanzando la cinta cuadro por cuadro. El marinero seguía saludando unos segundos más, antes de darse media vuelta y caminar con total naturalidad hacia la superestructura del barco. Nada extraño, salvo el hecho de que estaba muerto hacía 2 años. Tenemos que verificar esto, dijo finalmente Robert, recuperando su tono profesional. Revisemos el manifiesto del Hornet en julio de 1943 y crucemos cada nombre con los informes de bajas de Pearl Harbor. Las siguientes 4 horas fueron una carrera contrarreloj. Sarah hurgaba en expedientes de personal, Marcus mejoraba cada detalle de las imágenes digitales, y Robert contactaba a antiguos colegas en el Naval History and Heritage Command. El manifiesto de la tripulación del USS Hornet para julio de 1943 contenía exactamente 2.919 nombres. Ninguno de ellos era James Morrison. A medida que avanzaba la tarde, empezaron a surgir detalles aún más perturbadores. Según los registros, el fotógrafo asignado ese día era el suboficial de tercera clase William Hayes, pero Hayes había muerto en la batalla de Midway, en junio de 1942, un mes antes de que este metraje supuestamente fuera filmado. Esto no tiene sentido, murmuró Marcus, pasándose las manos por el cabello negro. El carrete es auténtico. He probado los materiales. La configuración del barco es la correcta para 1943, pero las personas que aparecen en él no deberían existir. Sarah llevaba casi 1 hora en silencio, clavada frente a la pantalla de su ordenador. Finalmente habló, con una voz apenas audible, «¿Hay algo más?». Amplió una toma del fondo, detrás del marinero que saludaba. Entre el aparejo y los equipos de cubierta, se distinguían otras figuras. Sarah había pasado horas comparando los rostros con un software de reconocimiento facial y con los registros de la tripulación. Hasta ahora he identificado a 12 hombres en esta grabación, dijo lentamente, cada palabra como un golpe seco. 7 murieron en Pearl Harbor. 3 cayeron en Guadalcanal, a principios de 1943. 1 murió en un accidente de entrenamiento en San Diego, en febrero del mismo año, y otro, hizo una pausa, revisando sus notas. Otro fue reportado como desaparecido tras el raid de Doolittle en abril de 1942. Robert se dejó caer en la silla, sintiendo como el peso de las implicaciones lo aplastaba como una losa. 12 hombres que deberían estar muertos, apareciendo juntos en un barco, 8 meses después de sus muertes registradas. La sala volvió a sumirse en silencio. Afuera, el murmullo del tráfico vespertino crecía mientras los empleados federales salían de sus oficinas. Pero dentro de los archivos, el tiempo parecía haberse detenido, atrapado por un misterio que desafiaba toda explicación lógica. Marcus carraspeó, rompiendo la tensión, tiene que haber una explicación racional. Quizá la película esté mal etiquetada. Tal vez sea anterior a Pearl Harbor. Sarah negó con la cabeza. También lo pensé, pero mira esto. Señaló una sección del barco visible en segundo plano. Ese es el daño de batalla del raid de Doolittle, reparado en mayo de 1943. Robert intervino con voz baja pero firme, y la configuración del Hornet es la de 1943. El barco fue modificado a principios de ese año. Este metraje muestra claramente esas modificaciones. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del archivo, alargando las sombras sobre las mesas. Los 3 investigadores se enfrentaban ya no solo a un enigma sobre una vieja cinta, sino a una amenaza contra la propia esencia de lo que creían sobre la evidencia histórica. En la pantalla, el marinero seguía congelado en un saludo amistoso, con una sonrisa sincera.
Una imagen tan cotidiana y al mismo tiempo imposible. James Morrison llevaba muerto más de 1 año y medio cuando esto fue filmado. Y no estaba solo. 9 a la mañana siguiente, el cielo amaneció gris y pesado, reflejando el ánimo dentro del edificio. Sarah había dormido apenas unas horas. Su mente no paraba de girar entre teorías inquietantes, cada una más perturbadora que la anterior. Al llegar, encontró a Marcus ya en su puesto de trabajo, rodeado de impresiones y con varios monitores mostrando fotogramas mejorados del metraje. «Llegaste temprano», comentó Sarah, dejando su café sobre la mesa con manos que aún le temblaban. «No pude dormir», admitió Marcus sin apartar la vista de la pantalla. «Pasé toda la noche corriendo el metraje por cada programa que tenemos. Pruebas de datación, verificaciones de autenticidad, detección de manipulaciones digitales. Todo sale limpio», dijo Marcus, frotándose los ojos cansados. «Esta película es exactamente lo que parece, metraje auténtico de 1943, filmado a bordo del USS Hornet». En ese momento, Robert entró en la sala con una carpeta manila gruesa en la mano y una expresión sombría, como quien carga con malas noticias. «He estado al teléfono con los archivos de la Marina desde las 6 de la mañana», anunció. «Hoy enviarán a alguien aquí». «¿Por qué?», preguntó Sarah, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Robert abrió la carpeta y extendió varias fotografías sobre la mesa. «Porque lo que encontramos aquí no es un caso aislado». Explicó que había descrito el metraje a la comandante Patricia Wells, del Comando de Historia Naval. Ella le confesó que había habido informes similares antes, aunque siempre fueron clasificados o descartados como fraudes. Sarah tomó una de las fotos, un grupo de marineros posando en la cubierta de lo que parecía un destructor. Tenía sellos oficiales y la fecha de agosto de 1944. «¿Qué tiene de especial?», preguntó. «Mira al tercer hombre desde la izquierda, en la fila trasera», respondió Robert con gravedad. Sarah se quedó helada. El hombre parecía mayor que en su metraje, quizás unos 35 años, con canas en las sienes y mirada profunda. Pero no había duda, los rasgos eran inconfundibles. «Es el marinero de primera clase David Richardson», continuó Robert. «Murió en Pearl Harbor, a bordo del USS Oklahoma. Y esta foto fue tomada en el USS Fletcher, en el Pacífico, casi 3 años después de su muerte». Marcus levantó la vista de su computadora. Su rostro estaba pálido. «¿Cuántos casos como este hay?». Robert bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. «Wells no me dio una cifra exacta por teléfono, pero mencionó incidentes que empiezan en 1942 y se repiten hasta el final de la guerra. Siempre lo mismo, marineros muertos en Pearl Harbor apareciendo en fotos o filmaciones meses o incluso años después». El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Sarah miró de nuevo la pantalla, el marinero que saludaba alegremente, congelado en un gesto que ahora parecía macabro. «¿Y qué concluyó la Marina oficialmente?», preguntó en voz baja. «Errores administrativos. Identificaciones equivocadas. O simples engaños», respondió Robert, con un tono que no convencía ni a él mismo. Pero Wells venía porque sospechaba que lo que habían encontrado no podía ser descartado tan fácilmente. La mañana avanzaba lentamente mientras se preparaban para la llegada de la oficial de la Marina. Marcus continuaba con su análisis técnico, mientras Sarah investigaba los antecedentes de cada marinero identificado en el metraje. Lo que descubrió no hizo más que profundizar el misterio. James Morrison había estado comprometido con una joven llamada Helen Crawford, en San Francisco. Tras su muerte, ella esperó 2 años antes de aceptar que nunca regresaría, y finalmente se casó con otro hombre. Sarah encontró recortes de periódico de aquella boda, fechados en septiembre de 1943, apenas 2 meses después de que Morrison apareciera vivo y sonriente en la cubierta del USS Hornet. «Esto es lo que más me atormenta», dijo Sarah, mostrando los recortes a sus colegas. No eran simples estadísticas.
Eran personas reales, con familias que lloraron su pérdida, que siguieron adelante con sus vidas. Y sin embargo, de algún modo imposible, ellos parecen haber seguido existiendo. Cronómetro a las 2 en punto de la tarde, llegó la comandante Patricia Wowes a los archivos. Una mujer de unos 50 años, de cabello gris acero y con la actitud de alguien acostumbrada a manejar información clasificada. Su apretón de manos fue firme, su trato profesional, pero Sarah notó algo en sus ojos, una tensión oculta que revelaba que esta visita estaba lejos de ser rutinaria. Necesito ver el metraje, dijo Wowes sin rodeos. Todos se reunieron alrededor del monitor mientras Marcus reproducía la versión mejorada de la cinta. Wells observaba en silencio, su rostro imperturbable. Pero cuando apareció el marinero que saludaba, se inclinó hacia adelante, con la mandíbula tensa. ¿Puede ampliar esta sección?, preguntó, señalando a un grupo de marineros al fondo. Marcus trabajó rápido, aislando y ampliando el fragmento. 3 hombres quedaron visibles, sus rostros lo suficientemente claros como para identificarlos. Wells los observó largamente antes de hablar. El de la izquierda es el suboficial de segunda clase Michael Torres, del USS California. Murió el 7 de diciembre de 1941. El del centro es el recluta Andrew Walsh, del USS West Virginia. También muerto en Pearl Harbor. Se detuvo un instante, frunciendo el ceño. No reconozco al tercero. Sarah bajó la voz, como si la sala se hubiera encogido de repente. Es el fogonero de tercera clase Robert Chan, el abuelo de Marcus. Murió a bordo del USS Arizona, dijo Sarah en voz baja. Marcus se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió el color. Eso es imposible. Mi abuelo murió en Pearl Harbor. Tengo su corazón púrpura. Mi abuela recibió la notificación oficial de su muerte. Wells lo miró con una mezcla de seriedad y compasión. Señor Chen, ¿qué tanto sabe realmente sobre el historial de servicio de su abuelo? Todo, respondió Marcus apenas en un susurro. Se alistó en 1940. Sirvió en el Arizona. Murió en el ataque. Mi familia guarda toda la documentación. ¿Alguna vez ha visto una fotografía de él tomada después del 7 de diciembre de 1941? Marcus negó con la cabeza, con un gesto brusco. Por supuesto que no. Estaba muerto. Wells abrió su maletín y sacó un sobresellado. Lo que voy a mostrarles es clasificado, pero dadas las circunstancias, sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa. La imagen mostraba a un grupo de marineros en lo que parecía ser un muelle, con varios barcos de fondo. El sello estampado en la esquina decía clasificado, 15 de marzo de 1944. Marcus la tomó con manos temblorosas. En el centro del grupo, inconfundible pese a los 3 años que lo separaban de las fotos familiares, estaba su abuelo, Robert Chan. Esto fue tomado en Pearl Harbor, explicó Wowes en voz baja. Su abuelo aparece en múltiples fotografías entre 1942 y 1944, siempre con la edad que debería tener si hubiera sobrevivido y seguido envejeciendo con normalidad. El silencio se adueñó de la sala. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado. Sarah sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, como si la realidad misma hubiera perdido consistencia. Comandante Wowes, preguntó finalmente, con un nudo en la garganta, ¿con qué estamos tratando aquí? Wells tardó un largo instante en responder, eligiendo cada palabra con cuidado. Oficialmente, estos incidentes se clasifican como anomalías inexplicables. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos con intensidad. Extraoficialmente, creemos que estamos frente a un caso de desplazamiento temporal. ¿Desplazamiento temporal?, repitió Marcus, con la voz quebrada. La teoría de trabajo es que el ataque a Pearl Harbor generó algún tipo de disturbio. Hombres que murieron allí han sido vistos continuando su existencia en lo que parece ser una línea temporal alterna, o una realidad paralela. Envejecen con normalidad.
Aparecen en múltiples lugares, pero parecen no ser conscientes de su propia muerte, dijo Walls. Robert se recostó en la silla, de repente más viejo que sus 67 años. ¿Cuánto tiempo ha sabido la Marina sobre esto? Desde 1942, admitió Walls. Pero nunca tuvimos pruebas tan claras, tan innegables. La mayoría de los incidentes anteriores podían explicarse como errores de identificación o fallos administrativos. Pero este metraje, combinado con la conexión familiar del señor Chen, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Sarah volvió a mirar al marinero que saludaba en la pantalla. Su gesto alegre ahora parecía cargado de una tragedia incomprensible. ¿Qué pasó con ellos? Preguntó en voz baja. Con los hombres que aparecen en estas fotografías, ¿a dónde fueron? Eso es lo que intentamos averiguar, respondió Walls. El último avistamiento confirmado fue en agosto de 1945, justo después de la rendición japonesa. Desde entonces, nada. Ni fotografías, ni documentos, ni rastro alguno. Durante la tarde, Walls compartió más archivos clasificados. Cada uno añadía otra capa al misterio, marineros muertos en Pearl Harbor apareciendo en bases de todo el Pacífico, siempre exactamente como si hubieran sobrevivido y seguido envejeciendo normalmente. Algunos solos, otros en grupos, pero todos llevando vidas aparentemente normales dentro de la estructura naval. Lo más extraño, añadió Walls, es que figuran en registros oficiales. Sus nombres aparecen en las listas de tripulación. Reciben paga. Tienen asignaciones. Pero nadie recuerda haberlos reclutado o transferido. Marcus permaneció en silencio la mayor parte de la tarde, con la vista fija en la fotografía de su abuelo. Finalmente habló. Mi abuela solía decir que a veces lo sentía cerca, como si siguiera ahí, en algún lugar. La familia pensaba que era solo él. Dolor de la pérdida, pero tal vez tenía razón, terminó Sarah por él. Cuando cayó la tarde, Walls se preparó para marcharse. Guardó los documentos en su maletín y dijo con firmeza, necesito pedirles que mantengan esta información en estricta confidencialidad. La Marina está reabriendo la investigación a raíz de lo que han descubierto, pero necesitamos tiempo para estudiar las implicaciones. Tras su partida, los tres investigadores quedaron en la sala tenuemente iluminada, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. En la pantalla, el marinero que saludaba seguía congelado en su eterno gesto de bienvenida. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Marcus finalmente. Sarah sostuvo la mirada en el rostro sonriente de James Morrison, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Seguiremos buscando, respondió. Tiene que haber más metraje, más pruebas. Si estos hombres realmente continuaban existiendo de algún modo, quizás entre las pruebas quedaban pistas sobre lo que les había sucedido. Pero incluso mientras lo decía en voz alta, Sarah no podía sacudirse la sensación de que estaban desenterrando algo mucho más complejo y aterrador que una simple anomalía histórica. El gesto del marinero que saludaba ya no parecía una bienvenida. Ahora se sentía como un grito de auxilio desde el pasado, un mensaje de hombres atrapados entre la vida y la muerte, entre la existencia y el recuerdo. Y en algún lugar, en la inmensidad de aquellos archivos oscuros, más carretes aguardaban, conteniendo secretos capaces de reescribir todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y la delgada línea que la separa. 3 semanas después, el edificio de los archivos ya no se sentía igual para Sarah. Los pasillos familiares parecían más largos, las sombras más densas, y el peso de los secretos acumulados caía sobre ella como una presencia física. Apenas había salido del edificio en ese tiempo, consumida por la obsesión de descubrir la verdad sobre el marinero que saludaba y su imposible existencia. El gran hallazgo llegó a las 3:17 de la madrugada de un martes de finales de agosto. Sarah estaba sola en la sala de digitalización, revisando el último lote de material del Teatro del Pacífico, cuando lo encontró, un carrete con la etiqueta USS Horner, recuperación de efectos personales, agosto de 1945.
Le temblaban las manos mientras cargaba la cinta en el escáner. Desde el primer instante comprendió que era diferente a todo lo que había visto antes. No era la documentación oficial que habían estado analizando, sino algo más íntimo, más crudo. La cámara era inestable, filmada a mano, como si alguien hubiera grabado en secreto. Los primeros fotogramas mostraban el interior de lo que parecía ser un compartimento de almacenamiento, cajas apiladas contra las paredes, cada una marcada con nombres y números de servicio. Pero fue el audio lo que hizo que la sangre de Sarah se helara en las venas. A diferencia de todo lo anterior, esta cinta tenía sonido. Ruidoso, distorsionado, pero inconfundiblemente humano. No entendemos lo que nos está pasando, era una voz joven, temblorosa, llena de miedo. Recordamos haber muerto, pero aquí estamos. Sarah subió el nivel del audio, con el corazón golpeando en su pecho. Poco a poco emergieron más voces, superpuestas en una conversación desesperada, el ataque a Pearl Harbor, sentí la explosión, sentí cómo moría. Pero después desperté aquí, en este barco, y todos actúan como si perteneciera a este lugar. El tiempo, se siente mal, como si viviéramos momentos prestados. Cámara de video. La cámara avanzaba por el compartimento de almacenamiento, mostrando más cajas, más nombres. Sarah reconocía muchos de ellos, marineros que habían muerto en Pearl Harbor, pero que luego habían aparecido en los metrajes posteriores. Finalmente, la cámara se detuvo sobre un grupo de hombres sentados en círculo. Sus rostros eran claros bajo la tenue luz. Entre ellos estaba James Morrison, ya no el joven alegre que saludaba a la cámara, sino un hombre marcado por el peso de un conocimiento imposible. Descubrimos lo que pasó, dijo Morrison, su voz viajando intacta a través de las décadas hasta los oídos atónitos de Sarah. El ataque nos arrancó de nuestro tiempo, de nuestra muerte, y nos arrojó aquí. Otro marinero, David Richardson, se inclinó hacia adelante. No estamos realmente vivos, ¿verdad? Somos ecos, sombras de lo que fuimos. Cada día recordamos menos de quienes éramos antes, añadió una tercera voz. Cada día nos volvemos menos reales. Sarah ajustó la imagen. Allí estaba Robert Chun, el abuelo de Marcus, visiblemente más viejo que en cualquier metraje previo. Morrison asintió con gravedad. La guerra está terminando. Japón se ha rendido. Y lo sentimos, nuestro tiempo aquí también se acaba. La fuerza que nos mantenía, se está debilitando. La cámara retrocedió, mostrando al grupo completo, 23 hombres en total. Todos caídos en Pearl Harbor. Todos presentes, imposible pero real, en agosto de 1945. Sus siluetas ya parecían de fantasmas, los bordes difusos, menos sólidos que el compartimento donde estaban. Queríamos dejar un registro, continuó Morrison, mirando directamente al objetivo. Para nuestras familias, para quien encuentre esto algún día. Que sepan que no solo morimos aquel día en Pearl Harbor. De alguna forma imposible, servimos 4 años más. Vimos terminar la guerra. Vimos a América ganar. Richardson se enjugó las lágrimas con la mano. Mi esposa se volvió a casar. Lo sé por los registros. Y me alegro, no debía esperar a un muerto. Pero quiero que sepa que, de algún modo, una parte de mí siguió luchando. Entonces habló Robert Chun, con la voz quebrada por la emoción. Mi hijo tendrá hijos algún día. Díganles que su abuelo sirvió con honor. Incluso después de que la muerte no pudo detenerlo. La cámara empezó a temblar, como si quien filmaba llorara. Una voz muy joven, apenas audible, susurró detrás del objetivo. Lo siento, no entiendo lo que nos está pasando. Morrison se puso de pie. Su figura parpadeaba como una señal de televisión defectuosa. Ninguno lo entiende. Pero ya casi termina. Sentimos cómo nos disolvemos, volviendo a donde debimos estar desde el principio. Uno a uno, los hombres empezaron a desvanecerse. Sus formas se volvieron translúcidas, hasta que solo quedó el eco de sus voces.
Morrison fue el último en hablar. Su voz se debilitaba con cada palabra, como si se deshiciera en el aire. Si alguien encuentra esto, díganles que estuvimos aquí. Díganles que el amor y el deber pueden trascender incluso a la muerte, incluso al tiempo mismo. Y díganles que, cuando el mundo más lo necesita, incluso los muertos pueden encontrar la manera de servir. Proyector de películas. El metraje continuó durante unos minutos más, mostrando solo cajas vacías, espacios vacíos donde aquellos marineros imposibles habían estado. Las últimas imágenes mostraban la cubierta del barco al amanecer, tranquila y silenciosa, sin rastro alguno de la tripulación sobrenatural que había servido allí. Sarah permanecía sola en la sala oscura de los archivos, con lágrimas corriendo por su rostro. Las implicaciones de lo que había presenciado eran abrumadoras. Pero más allá del misterio, lo que sentía era una mezcla de profunda tragedia y belleza. Hombres que habían muerto defendiendo a su país, habían recibido, de alguna manera imposible, 4 años más. 4 años para servir. 4 años para ver su sacrificio vindicado por la victoria. Cuando Marcus y Robert llegaron esa mañana, encontraron a Sarah inmóvil frente a su estación, con el último fotograma congelado en la pantalla. ¿Estás bien?, preguntó Marcus, acercándose con cautela. Ella se giró hacia ellos. Sus ojos estaban rojos, pero llenos de determinación. Los encontré. Encontré lo que les pasó a los marineros. Durante la siguiente hora, les mostró el metraje. Vieron, incrédulos, cómo la imposible verdad se desplegaba ante ellos. Marcus se quebró por completo cuando vio a su abuelo hablando directamente a las generaciones futuras. Robert permaneció en silencio, su escepticismo profesional derrumbándose al fin frente a la evidencia irrefutable. Cuando la proyección terminó, los 3 investigadores se quedaron en la sala en penumbra, procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Marcus finalmente. Sarah miró la pantalla, la cubierta vacía donde aquellos hombres imposibles habían servido. Cumplimos con su petición, respondió. Nos aseguramos de que la gente sepa que estuvieron aquí. Que sirvieron. Que el amor y el deber pueden trascender incluso a la muerte misma. ¿Pero alguien lo creerá?, preguntó Marcus, con la voz rota. Eso no nos corresponde decidirlo, contestó Robert en voz baja. Nuestro trabajo es preservar la historia, no convencer a nadie. Y este metraje, es la pieza histórica más extraordinaria que jamás veremos. Cuando la luz del sol matinal entró por las ventanas del edificio, Sarah comenzó el proceso de catalogar y preservar la cinta como correspondía. Pensó en Helen Crawford, que había llorado a James Morrison y había seguido con su vida, sin saber nunca que, de alguna manera imposible, él había continuado existiendo y sirviendo. Sarah pensó en la familia de Marcus, que había guardado con orgullo la estrella púrpura y la notificación de muerte de Robert Chan, sin imaginar jamás que él había seguido envejeciendo y luchando 4 años más después de su fallecimiento oficial. Y pensó en aquellos 23 hombres que se habían encontrado atrapados entre la vida y la muerte, entre su tiempo verdadero y momentos prestados, y que eligieron gastar esos momentos en servicio a su país. El gesto del marinero que saludaba, aquel que había iniciado toda esta investigación, revelaba por fin su verdadero significado. No era simplemente un saludo alegre a la cámara. Era un mensaje a través del tiempo, una señal enviada por hombres que existían en los espacios imposibles entre la vida y la muerte. Un mensaje que decía, seguimos aquí. Seguimos sirviendo. Seguimos protegiendo a la nación por la que dimos la vida. Mientras Sarah preparaba su informe final, comprendió que lo que habían descubierto no era solo una anomalía histórica. Era la prueba de que el amor, el deber y el sacrificio podían vencer incluso a la muerte misma. Que cuando el mundo más lo necesita, los héroes encuentran la manera de seguir sirviendo, incluso desde más allá de la tumba. El misterio del marinero que saludaba estaba resuelto. Pero sus implicaciones resonarían mucho más allá de las paredes climatizadas de los archivos nacionales. Algunas verdades,
comprendió Sarah, eran demasiado profundas para quedar contenidas en explicaciones racionales o clasificaciones oficiales. A veces, las historias más imposibles eran también las más ciertas. Y en algún lugar del vasto Pacífico, donde el USS Arizona reposa como memorial de los caídos, 23 marineros imposibles habían encontrado finalmente el camino a casa. Su tiempo prestado había terminado. Su servicio imposible, concluido al fin. Pero su historia, capturada para siempre en un metraje deteriorado, seguiría desafiando e inspirando a todos aquellos lo bastante valientes como para creer que la muerte no siempre es el capítulo final en una vida dedicada al servicio y al sacrificio. La investigación había concluido, pero las preguntas que planteaba sobre la existencia, el tiempo y la devoción humana perdurarían durante generaciones. Y quizás, pensó Sarah mientras sellaba la cinta en su contenedor de archivo, así era como debía ser. Porque algunos misterios existen para cambiarnos, para expandir nuestra visión de lo posible en un universo mucho más extraño y hermoso de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.